momentos previos a la inauguración de este simposio de guaraní en la ciudad de Ituzaingó. La toma de conciencia de que las lenguas habladas son tan válidas como las otras. En ese caso, Nebrija entendió e hizo entender que el castellano era una lengua tan prestigiosa como el latín, porque hasta ese momento no había más que gramáticas latinas y diccionarios latinos, ¿cierto? Entonces, en esa época, digamos que el castellano tenía una posición un poquito similar a la que tenía el guaraní hasta hace unos años. Y tal como Nebrija cambió esa situación, nosotros, o sea, yo me sumo a los que, bueno, a los que estamos tratando de cambiar la situación de las lenguas indígenas, incluido, por supuesto, el guaraní. Muy bien. Yo quiero mencionar aquí a un señor que ya mencioné hace unos días en la ciudad de Goya, gracias a nuestros amigos goyanos. Mi teoría del lenguaje ya lo vamos a desarrollar durante toda esta jornada, pero mi teoría del lenguaje, digo mi teoría modestamente, o sea, no saco ninguna gloria de ello, es así, muy bien. Es pragmática y biológica y va, por supuesto, en oposición a lo que nosotros conocemos de la lingüística desde Saussure, Chomsky, etcétera. Ya lo vamos a exponer aquí con un PowerPoint, van a poder seguir las cosas bien como se debe. Pero yo tengo un gran hermano aquí, que es goyano, o que era goyano, y que era Tiburcio Alfredo Martínez. Entonces no voy a repetir ahora para que no se aburran la gente que ya escuchó esta conferencia sobre Tiburcio hace unos días, pero sepan ustedes que hubo un gran correntino que en el año 1916 publicó una teoría del lenguaje. Es este libro, el original de este libro está expuesto en la biblioteca de la ciudad de Goya. Y yo le pedí encarecidamente al director de la biblioteca que lo ponga eso en una vitrina, o sea, ese libro tiene que conservarse porque este es de un valor inimaginable. Y bueno, todo lo que yo, o sea, no todo, pero una parte de lo que voy a decir hoy, el espíritu de lo que yo voy a decir hoy está ya, digamos, tengo un precursor, digamos, en la figura de este Tiburcio Martínez. Y bueno, y no es la última vez que lo voy a nombrar, pero sepan ustedes que este hombre 100 años atrás vislumbró cosas y entroncó con cosas, con pensamientos, con direcciones científicas que, bueno, que recién ahora estamos empezando a comprender. ¿No es cierto? Él ya lo comprendió 100 años atrás y bueno, digamos, lo voy a ir ampliando a esto durante todo el día que tenemos a nuestra disposición, pero ya quiero decir que Martínez es un espíritu que tiene mucho que ver con el espíritu de Darwin, con el espíritu de Lamarck. Y bueno, y uno modestamente, digamos, se sitúa en esa óptica o en esa perspectiva. Y me es gratísimo decirlo en su tierra, en la provincia de Corrientes. Muy bien. Otro correntino que ocuparse de gramática, siendo que no tendría que ser así, pero es así. Entonces veamos un poquito la historia de nuestra ciencia para ver de qué estamos hablando.
El lenguaje es la diferencia que nos separa de los otros animales. Y del lenguaje se desprende todo el resto. La inteligencia, la conciencia, el pensamiento son funciones derivadas. Y esto yo lo voy a demostrar hoy. La primera función del lenguaje es la comunicación. El lenguaje es el más evolucionado de todos los sistemas de comunicación animal. Muy bien. Espero que nadie, que no estoy, digamos, afectando las convicciones profundas de nadie al decir que me parece que Darwin tenía razón. O sea, digamos que es la hipótesis más probable. Pueden haber otras, y el que las tenga, bueno, que las demuestre. Y con eso no me estoy oponiendo a nada. Supongo que la providencia omnipotente pudo haber optado por esa vía para crear al hombre. Muy bien, el hombre siempre se interesó en su lenguaje. Por ejemplo, la Biblia hebrea da etimologías de nombres propios. El nombre Reubén, como ustedes ven, no sé si todo el mundo llega a leer el alfabeto hebreo, pero Reubén quiere decir, vean, un varón, es un varón. Muy bien, o sea que la etimología ocupaba a nuestros ancestros desde hace mucho tiempo. Los griegos llaman bárbaros a todos los que no hablan griego. ¿Por qué? Porque para ellos los idiomas que no son el griego son una serie de sílabas idénticas, porque no entendían esos idiomas. Y llamar a una persona mediante el idioma que habla ya es una afirmación de orden lingüístico. Platón en el quinto siglo antes de Cristo tiene un diálogo que se llama el Crátilo, y en el Crátilo Platón, digamos, defiende, uno de los personajes defiende el hecho de que en el lenguaje no todo es arbitrario, que hay cosas que son motivadas, y esto también lo vamos a hablar mucho hoy porque es así. O sea, en el lenguaje hay muchos elementos que no son para nada arbitrarios, que no son para nada convencionales, sino que son lo que yo llamo icónicos, o sea, que hay una correlación entre forma y contenido. Muy bien, en el primer siglo antes de Cristo, Varrón, romano, propone una serie de etimologías en su libro de lengua latina. Y en el siglo siguiente, Quintiliano, de instituciones oratoria, habla de retórica, pero también habla de gramática y tiene cosas muy lindas. Por ejemplo, Quintiliano dice que en griego existe el artículo definido, como algunos de ustedes saben. Dice Quintiliano, en latín no tenemos el artículo definido, pero su función se cumple por otros medios. Esa es una afirmación lingüística de muy gran alcance, porque el hombre nos está diciendo que lo que nosotros decíamos antes, esto se puede ampliar y se puede llegar al guaraní, obviamente. O sea, el guaraní no tendrá tal o tal categoría, pero esas funciones las cumple de otras maneras. Ahora, claro que esta gente hablaba de su propio idioma. Quintiliano no podía saber guaraní, sabía latín y griego, y al saber latín y griego ya se daba cuenta que las lenguas no son idénticas, ¿sí? Y por supuesto que esto se puede generalizar. Tenemos en la Edad Media, en la Alta Edad Media, el libro de Isidoro de Sevilla, Etimología, son 20 volúmenes. Este hombre no, digamos, cuando hacía las cosas las hacía en serio, escribió 20 volúmenes de etimología. Luego, Pierre Abelard, que reflexiona sobre la gramática latina y crea el concepto de cópula.
el concepto de cópula, que generalmente se presenta como el verbo ser, digamos, o como... Pero Abelard se da cuenta de que ahí la cópula no es un verbo lo que tenemos ahí, sino que es una manera explícita de mostrar que hay una oración, o sea que hay un sujeto, hay un predicado, y el hecho de que formen una oración en latín, en griego, en las lenguas europeas se expresa por una cópula. Lo que no dice Abelard, y no podía saberlo, puesto que él no sabe más que lenguas europeas, que hay idiomas que no tienen cópula y en los cuales la función predicativa o digamos, el nexo entre, como dice Jespers en el año 1924, el nexo, o sea, el hecho de que dos elementos conforman una oración, puede expresarse de otra manera, y el guaraní, por ejemplo, lo expresa de otra manera. En eso estamos volviendo a lo que decía Quintiliano. No hay en guaraní cópula, pero la función está. Muy bien. En la esfera lingüística árabe, como ustedes saben, en el medioevo, digamos que la cultura, la civilización continúa avanzando, sobre todo en la esfera cultural árabe, no solo en Al-Andalus, o sea, en España, que era mucho más que Andalucía, sino también en la Mesopotamia, en lo que hoy sería Irak, digamos, bueno, o sea, en todo lo que hoy se da en llamar el Oriente Medio. Se creó la álgebra, se creó avanzó mucho la astronomía, pero también avanzó mucho la ciencia lingüística, porque en el mundo árabe también había lenguas diferentes y la gente, o cierta gente por lo menos, se daba cuenta que no son idénticas. Por ejemplo, había un lingüista, un gran estudioso que se llamó Sibawayh, que vivió en la ciudad de Basra o Basora, y él escribió un libro que se llama, hasta el día de hoy, se llama Al-Kitab, o sea, el libro. El libro de él es tan importante que no necesita nombre. Cuando uno dice el libro en esta esfera lingüística, se refiere al libro de Sibawayh. ¿Y por qué es tan importante? Porque en árabe la sintaxis y la morfosintaxis son muy elaboradas. Hay, bueno, casos nominales, modos verbales, o sea, es una muy detallada y muy compleja, es una estructura muy compleja, y este hombre vislumbra cosas que mucho más tarde, en el siglo XX, el mundo occidental va a comenzar a comprender. Él ya lo había visto a esto en el siglo VIII y lo vio porque él era persa, él hablaba persa, pero obviamente por razones culturales hablaba también árabe. El árabe es una lengua semítica, el persa es una lengua indoeuropea, digamos que el persa es una suerte de griego, de latino, de sánscrito, y bueno, en cambio el árabe es una suerte de hebreo, arameo, digamos. Son un poquito diferentes, y este hombre entonces lo interpeló esa diferencia, como a Quintiliano lo había interpelado la diferencia entre el griego y el latín, y como a nosotros hoy nos interpela la diferencia entre el guaraní y el castellano, que no es lo mismo y que no se puede investigar al guaraní como si uno estuviera hablando de castellano, porque no es lo mismo, es otra arquitectura, digamos, es otra cosa. Muy bien. Tenemos varios catálogos de lengua o diálogos de lengua, Juan de Valdés, por ejemplo, español, y otro gran español que se llamó Hervasi Panduro, que él escribió un catálogo de las lenguas que es muy completo y bueno, y realmente impresionante. Ahora, la primera gramática, digamos, que se quiere una gramática universal, es lo que ustedes ven abajo,
que se llama la Grammaire Générale et Raisonnée de Port-Royal. Hay en las cercanías de París un monasterio, Port-Royal, que digamos, donde se reunían estudiosos en todas las disciplinas. Era una especie de lo que se llama monasterio jansenista, o sea, influenciado, digamos, por la Reforma. Y Pierre Lancelot y un colega suyo, Arnaud Lancelot, escriben esta gramática que pretende, digamos, ser una gramática del lenguaje, no solo del latín, sino del lenguaje. O sea que el pensamiento que está detrás de esto es que todas las gramáticas de todas las lenguas son idénticas, básicamente. Y el que toma esa vía de ver las cosas es Chomsky. En el año 1957, Chomsky escribe un libro, publica un libro que se llama Syntactic Structures, estructuras sintácticas, en el que vuelve a Port-Royal, vuelve 3 siglos atrás, y bueno, tiene un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque en esa época empieza el auge de las computadoras, y en realidad Chomsky interpreta al lenguaje humano como si fuera un lenguaje de máquina, un lenguaje de computación. Nosotros vamos a mostrar hoy que esto es un error. El lenguaje humano no es un lenguaje de computación, el hombre no es una computadora, y las gramáticas no son idénticas entre sí. Hay cosas, digamos, comunes, pero eso procede de la pragmática, no de la gramática. Vamos a ver cuáles son las cosas comunes a las distintas lenguas. Sí hay cosas comunes, por ejemplo, entre el guaraní y el castellano, pero no es de la gramática que se trata de otras cosas. Se trata, por ejemplo, de la entonación, se trata del ritmo, se trata del hecho de que cuando uno quiere, digamos, presentar una información nueva y lo único que importa es esa información, bueno, va a dar esa información o esa palabra, aunque sea una sola palabra, únicamente, sin tener que dar el resto, por motivos de tiempo, de urgencia, de espontaneidad, de emoción, de lo que sea. En eso sí las lenguas son similares y tal vez idénticas, pero absolutamente no lo son en la gramática. O sea que esto es este es el gran error de Chomsky, y es también en cierta manera el error de Saussure. Nosotros vamos a ver de qué se trata. Antes de mirar esta lista, hay que decir que Ferdinand de Saussure lo tiene. Saussure, y para Chomsky el lenguaje es una idea, por así decirlo. En cambio, para Humboldt y para Grinberg el lenguaje es totalmente empírico. Y en ese sentido vuelven no a Platón, sino a Aristóteles. Yo creo personalmente que hay que volver un poquito más atrás, hay que volver a Heráclito. O sea que el lenguaje es relación, el lenguaje es diálogo, el lenguaje tiene, por supuesto, está anclado en funciones anatómicas, fisiológicas sobre todo, pero hay, digamos, órganos que son dedicados al lenguaje. Nosotros vamos a ver eso. Está el área de Broca para la emisión y el área de Wernicke para la interpretación, áreas cerebrales, y por supuesto que está el aparato fonatorio. Pero el lenguaje mismo, como todas las cosas en el reino de la vida, es la función la que genera el órgano y no al revés. Es la función la que genera el órgano, o sea que primero está el funcionamiento y luego la estructura.
La estructura puede ser una estructura que asume una nueva función y se modifica, ¿sí? O puede ser una estructura totalmente nueva que nace gracias a la función. Pero nunca, en biología, nunca la estructura precede a la función, ¿sí? El lenguaje se genera gracias a la comunicación y se genera, bueno, estoy avanzando un poquito, pero se genera simplemente por un imperativo, que es el imperativo vital, es la supervivencia, ¿sí? Nosotros sabemos lo que Martínez no podía saber, porque no se conocía en esa época. Nosotros sabemos que el cráneo del Homo erectus, o sea, no de nuestros ancestros inmediatamente anteriores, sino 1.000.000 de años atrás, el cráneo del Homo erectus es más grande que el cráneo de sus antecesores, ¿sí? O sea que el aumento de volumen cerebral se produce el aumento mayor se produce no en el Homo sapiens, sino en el Homo erectus, ¿sí? O sea, ¿por qué eso? Porque el Homo erectus, como su nombre indica, adopta la posición vertical. Y al adoptar la posición vertical, se producen varios efectos, ¿sí? Positivos y otros. Un efecto positivo es que las extremidades superiores, los miembros superiores, devienen libres. Entonces el Homo erectus puede fabricar objetos, cosa que sus antecesores, el Australopithecus, etc., no podían. En segundo lugar, el Homo erectus puede comunicar mostrando, porque las manos quedan libres para mostrar. Él no es cuadrúpedo. Eso es capital. O sea, por una parte tenemos la manipulación de objetos, fabricación de objetos y la mostración, que en lingüística nosotros llamamos deixis. Ya voy a... tal vez convenga tal vez sea conveniente mostrar esto ya ahora. La función deística ¿sí? La deixis, que bueno, la palabra misma viene del griego deixis, que quiere decir mostrar, porque la raíz léxica es esta, ¿sí? Que bueno, que quiere decir exactamente eso, mostrar con el dedo, y de acá viene la palabra dedo, digitus dedo, y también de aquí por supuesto viene la palabra 10, porque los dedos son 10. Entonces, bueno, decem, digamos, decem en latín, muy bien. Entonces, y acá, bueno, tenemos el verbo indicar. ¿Qué quiere decir indicar? Quiere decir esto. Indicar, muy bien. Entonces eso nosotros lo tenemos desde hace 1.000.000 de años atrás con el erectus. Y ahí por eso es que su volumen cerebral crece de manera espectacular de 750 centímetros cúbicos a 1.250 centímetros cúbicos, ¿sí? Ahora, en el camino, digamos, durante la evolución, los centros cerebrales dedicados a la manipulación y la fabricación de objetos van a modificarse paulatinamente gracias a la deixis, a la comunicación mostrativa, y van a generar el área de Broca y el área de Wernicke. Está comprobado ya desde el año 1973 que los centros cerebrales responsables del lenguaje, desde un punto de vista evolutivo, son centros que estaban dedicados a la manipulación de objetos, ¿sí? Y a la mostración de los mismos. Yo sé que la palabra mostración no existe en castellano, pero a veces hay que inventar palabras para poder hacerse entender.
Muy bien. Ahora, ¿cuál es la, digamos, cuál es el otro efecto positivo de la posición vertical? La posición vertical permite a los órganos de fonación, a la laringe, de descender, permite descender en la cavidad bucal y permite entonces la articulación del lenguaje hablado. Los otros mamíferos tienen la laringe, digamos que tienen la laringe más alta que un adulto de Homo sapiens, y por eso es que no hay riesgo de atragantarse. Ustedes saben que el perro, por ejemplo, puede respirar y beber al mismo tiempo. Nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros el esófago y la tráquea están al mismo nivel, y supongo que el doctor Piñón, ya no en su calidad de intendente, sino en su calidad de médico, me lo va a confirmar. Ahora, ¿cuál es el ser humano cuya laringe está posicionada exactamente como en los primatos, como en los homínides y como en los otros mamíferos, y no como en un adulto de Homo sapiens? Ese es el bebé de Homo sapiens, o sea, el niño al nacer tiene la configuración de la laringe de un animal, digamos, no hablante. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la evolución en su gran sabiduría impide que el bebé corra un riesgo sin tener la ventaja correspondiente. O sea, en el bebé el lenguaje todavía no está activado y por lo tanto no hay ninguna razón que su laringe comporte un riesgo de atragantarse, que puede llegar a ser un riesgo mortal. Entonces, la configuración de los órganos de fonación va a cambiar paulatinamente paralelamente a la activación de la propiedad de la facultad del lenguaje, ¿sí? O sea que ya ven ustedes que el lenguaje está absolutamente, digamos, vinculado a nuestra condición de seres biológicos. Nosotros vamos a ver que no solo en cuanto a la anatomía y la fisiología, sino que el funcionamiento mismo del lenguaje está vinculado a nuestra calidad de seres biológicos. Ustedes cuando me escuchan hablar, bueno, yo soy consciente de eso porque es una deformación profesional. Uno ejerce la profesión que ejerce, y yo entonces soy consciente de que no hablo de manera monótona, o por lo menos trato de no hacerlo. Pero ninguno de nosotros habla de manera monótona. O sea que la entonación es una propiedad del lenguaje que precede al sonido articulado, que precede digamos, por así decirlo, a los fonemas segmentales, o sea, las consonantes y las vocales, ¿sí? Cuando ustedes ven una película, supónganse que ven una película en chino, bueno, supongo que no todo el mundo aquí entiende chino, pero sí saben si el personaje está enojado o está, digamos, contento. Bueno, si hace una pregunta o si al contrario expresa una opinión bien afirmada, gracias a las entonaciones, ¿sí? O al ritmo también, muy importante, al volumen de voz, al volumen de aire por consecuencia. O sea que todo esto está muy condicionado por nuestra condición de seres biológicos. Bien.